¿Cómo están mis amados hermanos? Dios les bendiga grandemente. Este día estaremos hablando bajo el tema Cumple tu ministerio. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Bendito sea el nombre de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mis amados hermanos, por la gracia de Dios, esta iglesia está por cumplir 11 años de aniversario. Eso indica que hemos dejado la niñez para convertirnos en unos adolescentes. Muchas son las iglesias que un día fueron las más poderosas en sus comunidades, pero algo pasó que dejaron de ser aquel fuego que ardía y ahora solo quedaron unas polvorientas cenizas. Muchos también son los siervos que un día fueron grandes predicadores, adoradores o servidores, pero algo pasó que ahora te preguntas, ¿dónde están? Timoteo era joven y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice: Timoteo, tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. En otras palabras, Timoteo no podía dejar el ministerio a medias. Por supuesto que era un desafío. Al igual que en nuestros días, el tiempo en el que vivía Timoteo, las personas también buscaban la prosperidad. Las personas también buscaban solo las sanidades físicas, pero no buscaban a Cristo. Las personas estaban más interesadas en sus trabajos, en su afán, y no querían nada de la verdad de Dios. La gente cerraba sus oídos a la verdad y abrazaban las mentiras, lo mismo que hoy en día. Pero aún en medio de esa situación, Timoteo tenía un gran desafío: cumplir con el ministerio. No solamente era de predicar la palabra, Timoteo tenía que instruir, redarguir y hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios con toda paciencia, porque se requiere paciencia. Pero notemos aquí que para cumplir con el ministerio se requiere de 3 cualidades. Sé sobrio en todo, soportar las aflicciones y haciendo obra de evangelista. Esto nos llevará a cumplir con el ministerio. Aquí hay 3 cualidades que son importantes: la sobriedad, la resistencia y el compromiso. Estas 3 cualidades eran una realidad en la vida del apóstol Pablo, que desde que él se convierte al Señor, aquel día que iba camino a Damasco, y cuando el Señor Jesucristo se le aparece y que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de ese día, su vida empezó a ser diferente. A partir de ese momento se le conoce como un hombre sobrio, como un hombre de resistencia, que fue capaz de soportar fríos,
aguantar hambre, azotes y muchas cosas más. A partir de ese momento, al apóstol Pablo se le conoce como un hombre de compromiso. Compromiso para aquel que se le apareció en Damasco, con Cristo Jesús. Compromiso con la obra, con el evangelio, compromiso con la iglesia que antes él perseguía. Ahora él tenía un compromiso con los hermanos, con la iglesia de Cristo. Y este mismo llamado de cumplir con el ministerio o de no dejar las cosas a medias, las vemos en las palabras del Señor Jesús. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículos del 28 al 29, leemos lo siguiente. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hoy muchas iglesias sirven de burla para los mundanos. Hoy muchos ministros sirven de burla para los mundanos. Hoy muchos siervos no pudieron acabar su ministerio porque no hicieron un buen cálculo de lo que cuesta seguir a Cristo. Y es que, mis amados hermanos, muchos están dispuestos a tomar un cargo, a edificar. Amén. Muchos toman un título, una posición, un puesto, pero no todos están dispuestos a llevar una vida sobria. Edificar tiene un costo. Y eso es lo que Jesús dice. ¿Quién primero no se sienta y calcula para ver si tiene todo lo que necesita? Muchos no tienen problema con poner el cimiento. Es decir, con hacer una confesión de fe. Pero no todos están dispuestos a soportar las aflicciones. Esa es la razón por la cual hoy vemos a muchos que un día profesaron ser cristianos, que un día bajaron, descendieron a las aguas para bautizarse, que durante unos meses o un par de años estuvieron congregándose, pero que cuando vino la prueba, que cuando vino la aflicción, que cuando vino las tentaciones, las dificultades, las enfermedades, renunciaron y se fueron del evangelio. Pero para cumplir el ministerio también es necesario la sobriedad y la resistencia. Muchos quieren ser parte del crecimiento. Quieren ser parte de una iglesia grande, pero no quieren ser parte del evangelismo. Pero, mis amados hermanos, el evangelismo es el compromiso, el que nos debe de caracterizar a nosotros con Dios, con las personas allá afuera. El problema de no cumplir, mis amados hermanos, con el ministerio es que terminamos siendo causa de burla para la gente. Por eso dice el texto: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esto es lo que está pasando justamente en estos momentos. Yo no sé si has escuchado, has visto en las redes sociales, incluso en los noticieros, los enemigos de la fe se están burlando hoy de un siervo que cayó en pecado. ¿Has escuchado lo que pasó con el pastor Steve Lawson?
pastor principal de una iglesia aquí cerca en Dallas. Un hombre con 43 años de matrimonio, muchos más en el ministerio. El comunicado de la iglesia es el siguiente. Los ancianos de Trinity Bible Church de Dallas anuncian con pesar que, con efecto inmediato, Steve Lawson ha sido removido indefinidamente de todas las actividades ministeriales. Hace varios días, Steve Lawson informó a los ancianos sobre una relación inapropiada que había tenido con una mujer. Los ancianos se han reunido con Steve y seguirán acompañándolo y orando por él con el objetivo final de su arrepentimiento personal. Steve ya no recibirá compensación de la iglesia en Dallas. Pero la palabra de Dios, hermanos míos, nos advierte una vez más diciendo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En la Biblia vemos varios casos de problemas ministeriales. En el caso de Sansón, un hombre muy fuerte, físicamente muy fuerte, pero muy débil moralmente. En el caso de Salomón, un hombre con mucha sabiduría, fama, riquezas, pero con problemas en su corazón de lujuria, de placer. Demas, un compañero ministerial del apóstol Pablo, pero que se fue amando más este mundo. El caso de Juan Marcos, que en su momento tuvo una mala actitud, renunciando al ministerio, a las dificultades que se estaban enfrentando, y decidió por un momento apartarse. Otro problema ministerial en el caso del apóstol Pedro, comportándose con hipocresía, que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas vemos cómo se le acerca para reprenderle e instruirle en la verdad. Pero también hubieron otros hombres que tuvieron sobriedad, resistencia y compromiso. De manera que no es una excusa para nosotros ceder. En el caso de José, huyó de la mujer de Potifar. En el caso de Nehemías, no se dejó intimidar por sus enemigos. En el caso de Daniel, no dejó de orar a su Dios. Siguió haciéndolo como de costumbre. Mis amados hermanos, hay tropiezos ministeriales que debemos cuidar, porque dice la palabra: mire que el que está firme, que no caiga. Debemos de prestar atención a los diferentes tropiezos. El tropiezo del orgullo. Proverbios 16:18 dice la palabra que delante del quebrantamiento está la soberbia, y delante de la caída, la altivez de espíritu. De manera que cuando nosotros terminamos siendo quebrantados, destruidos o cayendo en alguna situación, es porque fuimos demasiado orgullosos. No pusimos atención al consejo de Dios, a los líderes de Dios. No fuimos lo suficientemente humildes para escuchar y para reconocer que no lo podemos todo, que no lo sabemos todo, que no lo tenemos todo. Mire que el que está firme, que no caiga.
Un tropiezo es el orgullo. Un segundo tropiezo, la avaricia, como en el caso de Judas. Ustedes saben cómo Judas, cuando aquella mujer quebró el alabastro caro, aquel perfume, y lo derramó a los pies de Jesús, ¿qué dijo Judas? Eso mejor se lo hubieran dado a los pobres. Eso mejor lo hubieran vendido y ese dinero lo hubiéramos guardado para darlo a los pobres. Pero la realidad es que ese dinero él lo quería para su bolsillo. Se lo quería robar. O como también en el caso de Demas. Amén. La avaricia es el deseo de tener más. En el caso de Demas, que se fue amando este mundo. ¿Qué amó del mundo? Los placeres, el poder, la fama, la riqueza, los placeres, todo lo que el mundo te ofrece. Hoy muchos dejan el ministerio por irse tras estas cosas. Otro pecado es la holgazanería. El pasar demasiado tiempo sin hacer nada. Como en el caso de David en los tiempos de guerra. Era el tiempo en los que los reyes salían a la guerra a pelear, pero David decidió quedarse en casa sin hacer nada. Mi amado hermano, para evitar un tropiezo, tú tienes que ponerte en batalla. Tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que congregarte. Tú no tienes que ser un holgazán hablando espiritualmente. Tú conoces el pecado de David. A partir de ahí, se quedó haciendo nada en su casa y fue cuando miró a Betsabé y pasó todo lo que conoces de la historia. Otro tropiezo es el pecado sexual. Cuando vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 32 al 33, vamos a leer lo siguiente. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre. Otro versículo 33. El Señor Jesucristo habló de este pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es decir, tenemos que tomar decisiones radicales. Una familia de mal testimonio también es un tropiezo ministerial. Esto es lo que pasó con el sacerdote Elí. Cuando es reprendido por el profeta Samuel, en la primera carta de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, primera de Samuel, capítulo 3, del 12 al 14. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas.
Esto fue un tropiezo en el ministerio del sacerdote Elí. Si usted como padre de familia conoce el mal testimonio de un hermano en la iglesia, o los de tu casa, tus hijos, le dijo Pablo a Timoteo, reprende, exhorta, redarguye. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, con toda paciencia y doctrina, reprende, exhorta, redarguye. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sobriedad, resistencia y compromiso me llevarán a cumplir el ministerio. Mis amados hermanos, muchos son los que empezaron, pero no todos han terminado bien la carrera. Muchos ministerios han sido grandes y poderosos, pero hoy ya no son más. Ya no son más que burla para los enemigos del evangelio. Tú y yo estamos llamados a ser sobrios. Tú y yo estamos llamados a resistir los diferentes frentes del enemigo, las acechanzas, las tentaciones, a huir de algunas de ellas, a escapar del orgullo, de la avaricia, de la holgazanería, del pecado sexual. Y si hubiere un mal testimonio en la casa o dentro de la iglesia o dentro de tu familia, hay que estorbarlo. Para que de esta manera cumplamos con nuestro ministerio. Cumple tu ministerio. Hermano, cumple tu ministerio. Hermana, cumple tu ministerio.